Hola, mi nombre es Brando Enrique del grupo 321 del equipo 1. Yo les hablaré sobre los métodos de síntesis y métodos de reacción de los halogenuros de alquilo. Los alcoholes terciarios reaccionan con ácido clorhídrico directamente para producir el cloroalcano terciario. Si se usa un alcohol primario o secundario es necesaria la presencia de un activador que podría ser, por ejemplo, el cloruro de zinc o el cloruro de telilo. Aquí podemos observar algunos ejemplos a partir de los alcoholes. En la bromación alílica, la bromación de alquenos por radicales libres puede llevarse a cabo de manera muy selectiva. El primer paso de iniciación, el bromo absorbe la luz ocasionando la formación de radicales. Después, en el primer paso de propagación, un radical bromo abstrae un hidrógeno alílico. Y en el segundo paso de propagación, cualquier carbono puede reaccionar con bromo. Aquí observamos un ejemplo de la bromación alílica. Los bromuro antimarcónico, el bromo adiciona el carbono menos sustituido del alqueno, mientras el hidrógeno se une al carbono con más sustituyentes. El bromo se adiciona al carbono menos sustituido del alqueno, mientras el hidrógeno se une al carbono con más sustituyentes. Y pues en ausencia de peróxidos, la adición de HBr al alqueno marcónico, o sea que el bromo se adiciona al carbono más sustituido. Aquí observamos un ejemplo de los bromuros antimarcónico. El mecanismo de las reacciones SN1 transcurre en dos pasos. El primero de ellos implica la ruptura de un enlace para formar la carbocatión y el segundo es la formación del enlace con el nucleófilo N1. Aquí podemos observar la sustitución nucleófila SN1. En el mecanismo de la reacción SN2 es un tipo de sustitución que sufren los halogenuros de alquilo. Este mecanismo se produce en un único paso y que tanto los nucleófilos como el sustrato participan de la velocidad de reacción, surgiendo la siguiente expresión. Esta es la sustitución nucleofílica del biomolecular del SN2. La eliminación E1. La reacción implica un carbocatión como intermediario. El primer paso de la reacción es la ionización de la molécula para formar el carbocatión. En el segundo paso rápido, una base abstrae un protón del átomo de carbono adyacente al C positivo. Los electrones que antes formaban el enlace CH ahora forman el enlace pi entre los dos átomos del carbono. Aquí observamos los pasos para la eliminación E1. En la eliminación del E2, la velocidad está proporcional a las concentraciones tanto del haluro alquilo como la base, dando lugar a una ecuación de velocidad de segundo orden. Esto es un proceso biomolecular ya que participan el haluro alquilo y la base en el estado de transición, por lo que este mecanismo se expresa como el E2, forma abreviada de eliminación molecular. Aquí podemos observar el ejemplo de la eliminación E2. Hola, soy Michelle y hablaré acerca de los métodos de síntesis y de reacción del benceno. Como primero vamos a hablar de la deshidrogenación de derivados del ciclo hexano. Para entrar al tema les voy a mostrar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Aquí se puede ver la deshidrogenación del ciclo hexano y sus derivados empleando cómo catalizar el azufre, el selenio y el paladio, como se pueden ver en estos tres ejemplos. Y adentrando al otro tema de métodos de reacción, les voy a mostrar ejemplos acerca de la halogenación, la nitración, sulfutación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts. Para darles una introducción acerca de las propiedades químicas del benceno, acerca de lo que voy a hablar de halogenación y todo lo que mencioné anteriormente, le quiero agregar de que el benceno y sus homólogos, que son compuestos aromáticos, poseen una gran estabilidad química. Solo reaccionan con condiciones especiales y con el uso de catalizadores apropiados. Sus reacciones las podemos clasificar de que, pues, en dos grupos que les voy a decir a continuación, que son las reacciones con destrucción de carácter aromático. Ahí entran lo que son la combustión, la oxidación, la hidrogenación y la halogenación. Por el otro grupo de reacciones de sustitución aromática electrofílica entran la halogenación, la nitración, sulfutación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts. En las reacciones con destrucción de carácter aromático se menciona la halogenación. Aquí está un ejemplo de que el benceno solamente reacciona con cloro y bromo. La reacción es catalizada en presencia de luz ultravioleta y a 78 grados centígrados, que como resultado, como producto, podemos ver que forma un hexacloro y ciclohexano. Acá en sustitución electrofílica del benceno, empezando por la halogenación, el benceno reacciona con los halógenos moleculares en presencia de ácidos de Lewis, que es el ácido clorhídrico y el ácido bromohídrico. Con el yodo suele ser lenta y con el flúor es muy difícil. Acá está la diferencia de que entre la cloración y la bromación. Aquí está. Aquí polariza el enlace hacia uno de los halógenos, adquiere una carga positiva, lo cual permite ser atacado por el benceno. Y acá se recupera el doble enlace cuando este pierde un protón. Pasando a la nitración, la reacción del benceno con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico produce nitrobenceno. Si este se vuelve a reaccionar, se forman tres productos. Aquí en el caso de la nitración se obtienen tres productos proporcionales que son diferentes. El A sería de que y sería el metanitrolueno, que ocupa el 93%. El segundo es el otro nitrolueno, que ocupa el 6%. Y el último, el paranitrotolueno, que ocupa el 0.7%. Y esto no aclaré de que era un nitrobenceno, que es un producto. Para el tercer inciso es la sulfonación. Es la reacción con el ácido sulfúrico concentrado. Esta reacción es lenta, pero con el ácido sulfúrico funante, que es el H2
SO4 más SO3 se vuelve más rápida. Aquí da como resultado el ácido benzosulfónico. Como en introducción de la alquilación y acilación de Friedel Crafts, fue un método descubierto en 1987. Los aloalcanos reaccionan con el benceno en presencia de cloruro de aluminio. El hidrógeno de benceno es sustituido por un alquilo, alcano sin una H, de alquilación de Friedel Crafts, o un grupo acilo, que es un derivado de ácido carboxílico. Aquí podemos decir de que cómo se diría, de que un metano sería metilo, un etano etilo, un propano propilo. Mi nombre es Sofía Cervantes Ríos, soy del equipo número 1 del grupo 321 y hablaré sobre el tema de los alcoholes industriales, métodos de síntesis y de reacciones. En el método de síntesis, la reducción de aldehídos y cetonas. En esta reducción se puede utilizar el bromhidruro de sodio o el hidruro de aluminio con litio para obtener alcoholes primarios y secundarios. Una cetona forma alcoholes secundarios y un aldehído alcoholes primarios. Este mecanismo ocurre en dos etapas. En la primera etapa se hace reaccionar la acetona o aldehído con el catalizador, el cual rompe el doble enlace y se forma una molécula de carbono con el oxígeno en el cual agregamos un hidrógeno del catalizador. En la segunda etapa la reacción se repite 4 veces para que los hidrógenos sean reemplazados por completo. El producto final es el aluminio unido a 4 cetonas. El segundo método para la síntesis es la utilización de compuestos carbonílicos, los cuales son compuestos orgánicos que están conformados por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno unidos por un doble enlace. Estas sustancias se pueden utilizar para formar alcoholes en este método. Al igual que el mecanismo que vimos anteriormente, este método utiliza bromuro de sodio o hidruro de litio con aluminio. El mecanismo funciona de la siguiente manera. En la primera etapa, el catalizador ataca el carbono donde se encuentra la doble ligadura y esto hace que los electrones se movilicen hacia el oxígeno y esto permite que el hidrógeno se incorpore a la molécula. En la segunda etapa se hace reaccionar la solución por medio de un alcohol, en este caso alcohol etílico, y esto permite que el boro litio se reemplace por un grupo OH y así se forman los alcoholes. Otro método para la síntesis de alcoholes es si utilizamos compuestos organometálicos. Estos compuestos son donde se unen los átomos de carbono están enlazados a un metal, que casi siempre o es muy comúnmente se utilice el metal del magnesio. Tiene como característica que son bases muy fuertes y son buenos nucleófilos. Y los podemos hacer reaccionar con formaldehídos que forman alcoholes primarios, aldehídos que forman alcoholes secundarios, cetonas que forman alcoholes terciarios, ésteres o grupos epóxidos. Todos estos forman la obtención de alcoholes. El mecanismo es igual para todos, ocurre en 2 pasos. En el primer paso, el reactivo ataca al carbono donde se encuentra unido al oxígeno y esto provoca que el radical se incorpore al compuesto inicial. En el segundo paso, el alcóxido reacciona con agua y esto provoca que el producto final sea la incorporación del OH y la eliminación del metal. Los métodos de reacciones para alcoholes y tioles, en primer lugar tenemos la oxidación, la cual requiere de un átomo electronegativo unido al carbono, en este caso el oxígeno, y un hidrógeno que esté unido a ese átomo. Por medio de la oxidación se pueden formar aldehídos si se utilizan alcoholes primarios, pero no se puede detener la reacción. Si se llegan a utilizar alcoholes secundarios o terciarios se forman cetonas y se utilizan compuestos de cromo en proceso de ácido sulfúrico. Y si se continúa el proceso de oxidación de los aldehídos, se llegan a formar ácidos carboxílicos, pero la reacción solamente ocurre en un medio ácido. Otro mecanismo de reacción es la formación de halogenuros. Los más utilizados es el cloro y el bromo, pero también se puede utilizar el yodo o el flúor. El mecanismo de sustitución lo explica mi compañero Brandon en haluros de alquilo. Yo les voy a explicar un poco sobre esta reacción. En esta parte se hace reaccionar el alcohol en presencia de un compuesto como es el cloro en este caso, y para los alcoholes primarios se recomienda utilizar cloruro de zinc. El producto que se forma es un halogenuro de alquilo, en este caso es el alcohol etanol y forma un cloruro de etilo. Otro mecanismo de reacción es la formación de alcóxidos. Los alcoholes que reaccionan con metales como el sodio o el potasio para formar éteres. Este mecanismo es el siguiente. El alcohol reacciona con un hidruro de sodio, en este caso algún compuesto que contenga un metal, y lo que va a pasar es que el hidrógeno que se extrae del grupo OH y esto permite la formación de alcóxidos. Por último, el método de reacción es la esterificación. Los alcoholes reaccionan con ácidos carboxílicos dando lugar a la formación de ésteres. En este caso, por medio de un ácido reaccionando con un alcohol da la formación de un éster y del agua. En los tioles es parecido al mecanismo, solamente que es llamado tioesterificación. Mi nombre es Miriam Carolina Cruz Salazar, soy del equipo número 1 del grupo 321 y voy a hablar acerca de las reacciones químicas y síntesis de éteres.
Empezando con un método de síntesis que es la reacción entre aloalcanos y alcoholes, que pues en el caso de esta reacción entre aloalcanos que tienen unidos a su molécula un compuesto halogenado, y pues esto al reaccionar con alcoholes, ya sea pues por un mecanismo de SN2 o también se conoce como síntesis Williamson, que es como se logra obtener los éteres. Como vemos en nuestro compuesto, pues nuestro alcohóxido que está unido con un sodio, pues ataca al carbono que tiene nuestro compuesto halogenado, y es un mecanismo de SN2, y esto que al reaccionar nuestro ion alcohóxido con nuestro halógeno de alquilo, que de preferencia tienen que ser primarios, nuestro alcohóxido, que es este, viene y toma el lugar donde se removió, y el producto que se obtiene va a ser el éter, que es donde se encuentra el radical, que se une con el alcohóxido, y pues este se encuentra, nuestro átomo de oxígeno se encuentra entre dos átomos de carbono, y este vendría siendo nuestro éter. El método de síntesis será la reacción de alcoximercuración, desmercuración, que es cuando los éteres se obtienen cuando los alcanos reaccionan con acetato de mercurio en presencia de un alcohol. En la primera fase, pues el alcohol reacciona con el acetato de mercurio para formar lo que son alcoximercúricos. Luego estos se transforman para generar lo que son los éteres. El carbono donde se une el óxido de carbono, pues es el mayor sustituido. Entonces el alqueno reacciona con el acetato de mercurio y es cuando estos reaccionan, el doble enlace se va a desaparecer y va a ser lo que va a provocar que se una el acetato de mercurio. En la segunda fase va a reaccionar con el borhidruro de sodio y lo vamos a hacer reaccionar con esto para que así se vaya a obtener nuestro éter. El siguiente método va a ser por deshidratación de alcoholes, que generalmente por este método se obtienen ésteres simétricos simples. Estas van a reaccionar dos moléculas de alcohol en presencia de ácido sulfúrico y eso nos va a permitir que se formen los éteres. En la primera fase va a reaccionar el ácido con el alcohol y se va a adicionar al grupo H. En la segunda fase, la otra molécula por deshidratación de alcoholes, que generalmente por este método se obtienen ésteres simétricos simples. Estas van a reaccionar dos moléculas de alcohol en presencia de ácido sulfúrico y eso nos va a permitir que se formen los éteres. En la primera fase va a reaccionar el ácido con el alcohol y se va a adicionar al grupo H. En la segunda fase, la otra molécula de alcohol va a reaccionar con la primera y esto nos va a permitir que se incorpore la molécula del hidrógeno para así liberar agua y esto nos va a hacer que se forme nuestro éter. A continuación vamos a ver otro método de síntesis que es el síntesis industrial de los éteres, teniendo en cuenta que el alcohol debe tener un grupo alquilo primario y debe tener hidrógenos disponibles pues, para poder usar este procedimiento. También los productos éteres que se van a obtener son simétricos a partir de alcoholes primarios. Una vez que tenemos nuestro alcohol primario en presencia de ácido sulfúrico, estamos hablando de un mecanismo de deshidratación biomolecular. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una extracción del hidrógeno del alcohol, que esto nos va a permitir que se venga y se nos pegue otro alcohol para así liberar agua y producir nuestro éter. A continuación vamos a ver reacciones químicas de los éteres, empezando con la ruptura de éteres con ácido brómico o ácido yódico. En una primera etapa, el ácido ataca al oxígeno y provoca que el hidrógeno se coloque en el átomo del oxígeno. Después, el bromo va a atacar al carbono que está detrás del oxígeno y que causa que la molécula se rompa y así obtengamos el alcohol. El producto obtenido con la reacción del bromo y con el éter es formación de un compuesto halogenado. Después, en una segunda etapa, el etanol que obtuvimos en la primera reacción va a volver a reaccionar con el ácido y el hidrógeno del ácido se va a colocar en el átomo del oxígeno. Entonces, el bromo va a atacar al carbono del oxígeno y se va a formar un producto final, un alcano halogenado más agua. Por último, vamos a ver una de las reacciones químicas de los éteres, que es la autooxidación, que es la formación de peróxidos, que son los éteres que reaccionan en exceso a oxígeno y ocasionan que más átomos de hidrógeno se llegan a la molécula, que eso nos va a dar como resultado la obtención de peróxidos altamente explosivos. Vamos a ver la síntesis de epóxidos, que es a partir de peroxiácidos, que pues necesitamos reaccionar lo que es un alcano con un peroxiácido. El mecanismo de esto será a través de una reacción electrofílica concertada en la que los enlaces del alqueno y los del peroxiácido se rompen al mismo tiempo y se va a producir una molécula que pues va a estar en estado de transición, que en este caso pues el doble enlace se va a romper y se va a sustituir por un oxígeno para formar el peróxido. No se va a necesitar la formación de carbocationes y pues los productos que se van a obtener en este caso va a ser el epóxido y un ácido. A continuación vamos a ver las reacciones químicas de los epóxidos, empezando por la apertura de epóxidos con nucleófilos. El epóxido se abre por el ataque del nucleófilo a cualquiera de los átomos de carbono, ya sea el que está a la izquierda o el que está a la derecha, y va a ocasionar que se rompa el enlace que está entre el oxígeno y el carbono, y al romperse, pues la cadena de esta estructura cíclica se va a perder y nos va a permitir que se incorpore el nucleófilo a nuestra reacción. Hola, mi nombre es Israel Carrión y voy a hablar sobre el tema de reacciones químicas de tioéteres. Algunas de las características son que los sulfuros son mucho más reactivos que los éteres, que el azufre puede formar enlaces adicionales como otros átomos.
y el azufre forma enlaces demasiado fuertes con el oxígeno y los sulfuros son fáciles de oxidar a sulfóxidos y sulfonas. Mientras que los éteres son generalmente estables, los tioéteres se oxidan fácilmente con sulfóxidos. Los que pueden ser oxidados más aún a sulfonas, por ejemplo, el sulfuro de dimetileno puede ser oxidado, como se puede apreciar en la siguiente imagen, en esta hojita. Y los oxidantes típicos están en los peróxidos y con síntesis de tioéteres. Los tioéteres suelen prepararse por la alquilación de los tioles, por ejemplo, en esta reacción. Todos los tales tioles se aceleran en presencia de una base a la que convierte al tiol en un tiolato mucho más nucleofílico. Un método alternativo de síntesis incluye la adición a tiol a un alqueno, típicamente catalizada por radicales libres. Los sulfuros se sintetizan fácilmente por el método de Williams. Es un método que utiliza un ion tiolato como nucleófilo. La síntesis de Williamson. Este método consta de 2 pasos. En el primer paso se convierte en un alcohol en alcóxido al tratarlo con un metal reactivo, sodio o potasio, o con hidruro metálico. En el segundo paso efectúa un desplazamiento entre el alcóxido y un halogenuro de alquilo. Por ejemplo, en estas 2 reacciones. Debido a que en el segundo es una reacción procede mejor si el halogenuro de alquilo es primario, que si es terciario, con el cual no procede la reacción.